A María Elena le ha sentado mucho esta tierra de Envigado. ¿Será que sí? Sí, te veo súper Hola, bien. mi abuela Fina. Muy contenta. Hola, ¿cómo estás, Alvarito? Qué rico Bien, bien. verlo. Qué bien. Hola Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas. Hola, Dianita, estás muy linda. Gracias. ¿Cómo vas todo, Dianita? Muy bien, gracias a Dios. Qué rico. Sí. Hola, no se oye lo que están hablando. Yola, es que todavía no hemos empezado, Estamos esperando. Es que como yo veía pues ahí como hablando y no se oía nada, listo. La cocina. Pero bueno, mientras tanto los vamos saludando que hoy es que es el inicio de nuestra primera reunión mensual de familias y la verdad nos sentimos muy contentos de tenerlos a todos. Ya se está conectando María, pues que les va a dar la bienvenida, María Chavarría, que todos bien conocida por todos, y María pues es la actual presidenta de la Junta. Como les decía, estamos aquí eh, contentos de que hayan aceptado la invitación porque mientras más aprendamos lo que hemos dicho, si juntos aprendemos, somos capaces de salir adelante y de ayudarle más a todos nuestros usuarios. Entonces nos encanta tenerlos por acá. Yo no sé si ya María estará para pues darles el saludito y si no para poder iniciar. Vamos a darle 5 minuticos y ya les comentamos. Hola.
Buenas tardes, aquí estamos la familia de Alejandro Díaz. Bienvenidos. Gracias. Qué rico verlos por acá. Pues en fin, ahora sí me escuchan. Sí, María, entonces iniciemos. Vamos a iniciar, pues estamos ya a 10 minutos de abrir. Listo. Vamos a esperar 3 minuticos más y a las 2:10 arrancamos, ¿les parece? 3 minutos. Perfecto. Sí, para quitar las 2:10. Listo. Pero mientras tanto sí les vamos a comentar algo. Recuerden que esta charla queda grabada, entonces para que todos por favor sepan de que vamos a utilizar esto para las redes y es muy importante por la política de privacidad de datos, que ustedes sepan que va a quedar grabada. Muy importante que también sepan que pueden salir, pueden volverla a ver cuantas veces quieran en el canal de YouTube de Asanafe. Recuerden darle me gusta, compartir para que nos vayan conociendo más y no nos quedemos en esto solamente nosotros, sino que muchas más personas tengan la oportunidad de aprovechar de esta maravilla que son estas charlas. Sí, por favor. Claro que sí. Y aprovechemos para agradecerle a las familias que realmente eso nos ayuda a proyectarnos como asociación y a fortalecer los programas. Y al resto de las familias, hacerles el llamado para que se vayan poniendo al día. Dos minuticos y empezamos. Sí, María, señor. Así es que era ella la que tenía. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los que han venido conectando. Buenas tardes, muchas Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar, ¿listo? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. María, demos entonces la Bueno, vamos a bienvenida. dar inicio. Sí. Buenas tardes, la familia de Villamil y Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. No sin antes agradecerle a todas las familias que han aceptado la invitación y que hoy nos acompañan. Recordarles también que durante el transcurso de la conferencia es importante tener los micrófonos y las cámaras desactivadas para que la comunicación sea más nítida. Es normal que dentro del desarrollo de la charla surjan preguntas o inquietudes, las cuales el doctor las aclarará al final de la exposición. Para hoy el tema que tenemos para hoy es qué son sus síntomas. A cargo del doctor Jesús David Bedoya Giraldo. Él es médico de la Universidad de Antioquia y residente del segundo año de psiquiatría. Doctor Jesús David, muchísimas gracias por su apoyo y participación y tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias a
por la intención del paciente, sino tener las colectividades que son tan importantes y por hacer este ciclo de charlas. Me parece que en la medida en que conozcamos, en la medida en que nos capacitemos, siempre va a ser importante pues para nuestra formación y para poder brindarle una buena atención a nuestro grupo familiar. Entonces, nuevamente gracias Auro por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, gracias a buscar por acá. Recuerden por favor que al final de la charla vamos me voy a salir 2 segunditos y voy a volver a entrar que no me va a compartir pantalla. 2 segundos. Bueno, buenas tardes para todos. Les saluda Aurora. Muy rico tenerlos esta tarde aquí a este buen número de 32 personas en pantalla. Es muy rico y muy placentero que estemos con esta acogida. El doctor que nos va a presentar hoy, el doctor Jesús, él es un residente que conozco yo, es de segundo año de la Universidad de Antioquia, y es un chico que también vive en La Ceja. Ha estudiado siempre en la Universidad de Antioquia y es un pelado que se interesa mucho por lo social. En sus intervenciones, pues es como tiene en cuenta mucho este tema. Entonces, por eso él conoce de esta institución, se la presenté y hoy nos acompaña Jesús por acá. Gracias, Auro. ¿Me cuentan, porfa, si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar un ratico de psicosis. Y para hablar de psicosis, primero vamos a hablar de que no estamos hablando de algo nuevo. La psicosis realmente es que se empezó a emplear hace mucho tiempo, estamos hablando de 1945, de un médico alemán, voy a pedirles por acá, gracias, un médico alemán empezó a usar el término y habían como unos tipos de psicosis que este médico quería diferenciar, y entonces hablaba de unos síntomas que eran propios del paciente y lo llamaba somatoxicosis, y era como las experiencias propias del paciente, las experiencias táctiles, las experiencias propias del paciente, y las aloxicosis que tenían que ver con el exterior del paciente. Ahorita les voy a contar bien qué es eso para que no nos quede por dar como en el aire. Y anteriormente, pues incluso desde la época de los griegos, ellos empezaron a documentar que en los pacientes se empezaban a encontrar delirios, paranoia, y había unos cambios en la función cognitiva y en la personalidad. ¿A qué se refiere uno con cambios en la función cognitiva? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un chico pequeño, tiene 1 añito, y si uno le dice a él que el sol es un globo, esa es la percepción que él tiene, y cuando está más grandecito y sale a la calle, él siente que la luna se mueve con él porque no alcanza a hacer esa abstracción. Él piensa que todo se mueve en base a su sistema de inteligencia que tiene en el momento. Entonces las cosas son muy concretas. El blanco es blanco, el azul es azul, y cuando el río suena piedras lleva es porque piedras lleva, no son capaces de interpretar otra cosa. A medida que uno va creciendo, pues estas funciones se van desarrollando y nos permiten la comunicación en sociedad. Entonces uno puede decir, mucho cuidado, que ojo por ojo, diente por diente, y la gente entiende, se está refiriendo a que si hago una cosa mala va a tener su consecuencia. O le digo, ojo que dime con quién andas y te diré quién eres. Me están queriendo decir que esas amistades no son buenas. Y esa función cognitiva, con esta parte de la psicosis, a veces se puede ver comprometida. Cuando hay tantos episodios de psicosis, se empieza a ver comprometida, entonces uno se empieza a encontrar que hay estructuras como todas rígidas, así como los leones, que uno, por más que quisiera parar esos tigres que no me ataque, pues no funciona en los impulsos, sino con base en una razón. Entonces a eso se refiere con esos cambios en la función cognitiva, que llevan también a cambios de la personalidad, porque llevan a que sean menos flexibles, a que sean más llevados de su parecer, a que no entiendan razones, pero es justamente, y quiero ahí aprovechar mucho eso, porque miren que es desde los griegos, estamos hablando de muchísimos años, que ya están diciendo esto está asociado. El que tiene psicosis no solamente tiene psicosis
y tiene unos delirios y tiene ansiedades paranoides, sino que también su función cognitiva, la forma en que piensa, la forma en que ve la realidad también está cambiando. También hay una cosa que me parece súper linda en este primer párrafo que les traigo, y es una alteración en la percepción de la realidad, y hay una pérdida de los límites del ser. Esto que les voy a contar no es mío, esto es de uno de mis profes, pero me encanta porque me llevó a mí a entender mucho este término de la psicosis. Cuando yo cojo este vaso, yo lo cogí, pues yo en ese momentico soy consciente de que cogí este vaso y fue mi mano, yo soy el agente de mis movimientos, yo cogí este vaso, lo moví, entonces yo soy el responsable de este movimiento. Cuando un paciente por problemas atencionales, por disfunciones cognitivas, hace un movimiento y el vaso aparece, ya no está a mi izquierda sino a mi derecha, entonces empieza un susto, como, pero venga, ¿cómo así? Yo no me acuerdo de haberlo movido, el vaso está en la izquierda, algo está pasando. ¿Qué será lo que me quiere decir ese vaso en cambio de lugar? ¿Será que quiere decir que la derecha es el límite de Dios y la izquierda del demonio, entonces me tengo que convertir? Entonces empiezan a haber un montón de ideas que empieza este paciente y un sufrimiento mental, porque esto que no tuve agencia, yo no fui agente de este movimiento, no lo recuerdo haber hecho, me está generando angustia, entonces el paciente empieza a generar toda una serie de delirios. Y viene una cosa que es súper linda que se llama la porosidad del yo. Hagan de cuenta, si yo no soy íntegro, si yo no tengo la piel íntegra, sino que estoy lleno de poritos, entonces como si a través de los poritos alguien me pudiera manejar, alguien me pudiera meter información o me pusiera a hacer cosas que yo no veo. Entonces yo no fui el que moví el vaso lo movió una fuerza extraña, y viene ya cuando descanso, digo, significa que es un mensaje de Dios que me quiere decir que todo tiene que estar a la derecha. El paciente hace una idea delirante, pierde esos límites del ser, se vuelve uno con las cosas, entonces ya no es él el agente de sus movimientos, sino que entran a jugar otro tipo de experiencias y otro tipo de interpretaciones. Y eso nos va a llevar, como ya les había dicho, a que se interfiera con la capacidad de cumplir con las demandas de la vida diaria. Entonces vamos a tener muy en cuenta nosotros que estamos aquí hoy con familiares de pacientes con esquizofrenia, esas demandas de la vida diaria. No es lo mismo lo que yo le puedo exigir a un niño de 5 años, a un joven de 15, a un abuelo de 80. No es lo mismo lo que le puedo exigir al profesor de matemáticas, a la estudiante de 6º grado o al de 11 grado con respecto a matemáticas. Entonces no es lo mismo lo que yo le puedo exigir a un paciente que tiene sus primeros episodios psicóticos, a un paciente que ya ha hecho muchos episodios psicóticos y llega a estar hospitalizado muchas veces, porque esa función cognitiva puede estar comprometida. Entonces uno como familia, y yo ahí voy aprovechando pues para contarles, uno tiene que ir haciendo una serie de adecuaciones, porque es todo el núcleo el que está comprometido. Cuando está enfermo un miembro de la familia, se moviliza todo, se movilizan todos los recursos para atender a este miembro de la familia, entonces esas demandas de alguna manera también tienen que adecuarse. Bueno, estos síntomas de psicosis van a estar muy relacionados con el grado de compromiso que tenga el paciente. Entonces, ¿qué tan severa es la psicosis? Si yo tengo una psicosis en la que yo pienso que soy el rey de Babilonia, pero esto no pasa, esto no trasciende, sino que soy el rey de Babilonia y la gente pues me dice que sí, yo me quedo tranquilo, es muy diferente a si yo estoy pensando que tengo que ir a matar 4 niños para ofrecerlos en sacrificio al dios Balú. Entonces, ¿qué grado de severidad tienen estos síntomas? ¿Qué tanto soy consciente yo de ello? Y ese es el término que ustedes ven acá, que se llama introspección. ¿Qué tan consciente soy? Por ejemplo, me está doliendo la cabeza, yo me doy cuenta de que me duele la cabeza, pero cuando yo no me doy cuenta y yo digo, no, lo que me está pasando no es por una enfermedad, me está pasando porque es un castigo divino, es un castigo de los dioses. Entonces en ese momentico es que yo perdí introspección. Yo ni quiero aceptar que es una enfermedad, ni entiendo que sea una enfermedad, por lo tanto no quiero recibir un tratamiento, no pienso que esa sea la opción, entonces se pierde la introspección y con eso va a ser más difícil la recuperación. Las alteraciones en la comunicación va a ser muy importante, porque cuando alguien empieza a vivir en su sistema de creencias, va a ser más difícil que se relacione con el otro, porque esto que sigue ahí, que es la pérdida de comprensibilidad de los síntomas,
pues va a estar, lo va a tener en un estado de aislamiento donde el paciente va a querer estar solo porque le da miedo ser juzgado, le da miedo que ser rechazado por esto que está pensando. Entonces viene toda esa parte de la desadaptación o la reducción de las capacidades sociales. Hay otra cosa muy importante y es que nosotros en psiquiatría no tenemos pruebas. Por ejemplo, alguien de ustedes me dice, doctor, me está doliendo para ir a orinar. Pues uno le manda un uroanálisis y uno mira unas cositas en el uroanálisis que se llaman nitritos y leucocitos y de pronto también glucosa y sangre, y uno dice, eso está positivo, tiene una infección urinaria. En psiquiatría no tenemos ninguna prueba. La prueba que tenemos es el relato del paciente, el relato de su familia, el relato de los acompañantes. Entonces es a partir de la historia que ustedes nos cuentan donde nosotros empezamos a construir una historia de síntomas del paciente, empezamos a darle unas características, empezamos a enmarcarlo dentro de algunos cuadros. Yo traigo esto y me parece muy importante porque yo quiero desde este momento, aunque el objetivo principal es que hablemos de psicosis, yo quiero que empecemos a entender unas cosas. Y me gustaría que abriéramos el micrófono 2 segundos. Yo voy a mirar por acá. ¿Quién de ustedes, cuando pasa alguien por la calle y es hipertenso, ustedes dicen, ay, mira, allá un hipertenso? O cuando pasa un diabético, ustedes dicen, ay, no, qué pesar de ese señor con diabético tan horrible. Cuéntenme alguna experiencia. ¿Alguno le ha pasado que lo juzguen por ser diabético, por ser hipertenso o por tener el colesterol alto? Es muy difícil identificar una persona con hipertensión o con diabetes a simple vista. Listo. Y alguien que tenga mucho dolor de cabeza, supongamos que, y estoy de acuerdo contigo, Luz Ángela, pero vamos a suponer que alguien va con mucho dolor de cabeza y va por la calle así, y no, dígame, ¿sabe usted que tengo mucho dolor de cabeza? La gente le dice, ay, mira, ese tan horrible con dolor de cabeza, o la gente que dice. La gente, yo no lo digo y me imagino que la gente no dice, ay, mira que como va con dolor de cabeza, no, sino que de pronto uno entra a un sitio determinado y lo ve así o con un gesto muy especial y uno dice, ¿tiene dolor de cabeza? O si uno ve pues a un familiar cercano, le dice, estás con dolor de cabeza porque tiene un gesto que muestra ese síntoma, ¿cierto? Ok. Gracias, Luz. Qué pena que te diga Luz y no te diga doña, pero Luz me parece más en confianza. Está muy bien, Lucy está bien, Lucy. Perfecto. Y entonces, como decía Lucy, yo no soy culpable, yo no elegí ser diabético, yo no elegí ser hipertenso, y de la misma manera yo no elegí que en mi vida empezaran a aparecer más episodios de psicosis. Entonces, yo lo que les traigo acá es que la raíz de estas enfermedades, la raíz de estos síntomas o estos trastornos, tienen las bases fisiopatológicas. ¿A qué me refiero con eso? Dentro del modelo médico yo puedo ir y tratar de explicarlo. Entonces, por ejemplo, con la diabetes, le pasó al paciente que el paciente, sus células pancreáticas dejaron de producir la insulina, además su cuerpo hizo una resistencia a la insulina y por lo tanto el azúcar que él consume ya no tiene con qué compensar lo que es la insulina, entonces se volvió diabético. Entonces tengo una explicación. El paciente que es hipertenso, el sistema renina, angiotensina, aldosterona está fallando y el paciente desarrolla una hipertensión, entonces tengo una explicación. El paciente que es psicótico, tengo toda una serie de mecanismos y vamos a encontrar que hay uno muy importante que es un sistema que se llama el sistema nigroestriatal. No se preocupen por el nombre, acuérdense que solamente quiero que sepan que hay un sistema en la cabeza que hace que la dopamina, que es una sustancia, dopamina la hemos relacionado por ahí con la recompensa, la gente que está, por ejemplo, con consumo de sustancias, a veces la dopamina se incrementa como una recompensa positiva para el organismo, pero cuando yo tengo una concentración alta de dopamina y hay una alteración de esa vía, entonces empiezan a aparecer la psicosis. Tanto así que, por ejemplo, hay pacientes que les ponen ketamina, que es un anestésico, y esos pacientes pueden alucinar y no están enfermos, pero le alteré ese circuito, entonces le puedo producir una psicosis. Entonces yo quiero que tengan en cuenta que la psicosis va a ser mucho más difícil, pero también la puedo explicar. Aquí yo decía, no, pues el paciente se puso gordito, se puso a comer mucho mecato, a comer muchas harinas, no hizo deporte, me desarrolló una diabetes. En el caso de la psicosis,
uno se va por allá con filigrana, o sea, empieza ya como a buscar despacito y uno se encuentra, es que la mamá hizo una depresión postparto, es que en la familia hay 2 tíos que tienen trastorno bipolar o hay un tío que tiene esquizofrenia. Es que este niño es hijo de un hombre que es mayor de 45 años. Es que este niño o esta niña son hijos de una familia que cuando él estaba pequeño se separaron y a él le tocó vivir toda esa violencia de separación. Es que este chico, que aunque venía muy bien, a la edad de 10, 11 años empezó a consumir marihuana y que era una edad de oro para las células neuronales, o sea, las células de la cabecita del cerebro, empezó a fumar marihuana, entonces se alteraron esos circuitos. Es que este chico le dieron un golpe en la cabeza y a partir de ahí quedó con psicosis. Entonces uno empieza a encontrar cómo se van hilando cosas, cómo se van tejiendo circunstancias o situaciones de la vida que me llevan a mí encontrar que hay un origen de la psicosis y con eso yo también quiero decirles a las familias, nadie es culpable, porque a veces, entonces yo le pegué la enfermedad, Dios mío bendito, es que yo por ser, no, es que hay una serie de factores que se van sumando y estas personas pueden empezar a desarrollar psicosis. Entonces quiero con esta diapositiva que nos quede muy claro que sufrir de esquizofrenia, que es el caso que nos convoca, es una enfermedad mental, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que puedo tratar. ¿Ustedes creen que uno se cura de la hipertensión arterial? Pues como que uno les da las pastillas, el losartán, el enalapril, el captopril, el perindopril, bueno, cualquier medicamento y los pacientes se curan de la hipertensión. Pues déjenme les cuento que no, los hipertensos no se curan, los hipertensos se controlan. ¿Para qué? Para que no vayan a hacer un infarto cerebral, no vayan a hacer un infarto cardíaco, no vayan a hacer otros problemas vasculares. De la misma manera, los pacientes que hacen psicosis, vamos a tener unos tratamientos por largo tiempo, porque hay un porcentaje, hay un 30% que puede que hagan un solo episodio psicótico y no pase nunca más de ahí, pero hay un 66% de los pacientes que pudieran hacer episodios repetitivos y que van a necesitar tratamiento a largo plazo. Entonces, como me decía ahorita Lucy, pero es que uno ve los pacientes en la calle y uno no se da cuenta que es hipertenso. De la misma manera, uno ve el paciente que tiene esquizofrenia en la calle y uno no se da cuenta que es esquizofrénico. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena red de apoyo, porque tiene una muy buena medicación, porque no ha estado hospitalizado a cada rato, porque ha sido adherente a la medicación, dejó de consumir sustancias psicoactivas, y ahí vemos el familiar de Lucy todo juicioso almorzando. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a pensar, claro, estos pacientes, usted los ve y usted no, a menos de que cargue una camiseta que diga, mírenme, no pasa nada. Entonces el mensaje que quiero que les lleven con esta diapositiva es una enfermedad crónica que podemos controlar, que tenemos que hacer muchos esfuerzos, como hacemos con la diabetes, trote, coma bien, duerma bien, lo mismo. Con la psicosis, vaya donde su psiquiatra, asista a los grupos de apoyo, comente los síntomas que está pasando, aprenda a reconocer su enfermedad, no se le olvide tomarse la medicación y si por el cosas avatares de la vida consumía sustancias, no vuelva a consumir sustancias porque son cosas que nos van a ayudar a mejorar. Bueno, pasando entonces ahora sí como a una definición de qué es psicosis. Esto que ustedes ven ahí, esas siglas, la APA, que es la Asociación de Psiquiatría, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dicen que para uno tener psicosis debería de tener alucinaciones, delirios o ambos. O sea, uno puede tener, ya ahorita les voy a empezar a contar muy bien, ustedes se van a empezar a identificar, e incluso los que quieran nos cuenta como experiencias, pero alucinaciones, delirios o ambos. Pero además de eso hay unas alteraciones del pensamiento y alteraciones de la realidad. ¿Cómo también podría uno incluir ahí en la definición? Con los trastornos del pensamiento. Entonces uno se da cuenta que a veces el paciente se está enfermando no porque esté alucinando ya, no porque tenga un delirio, sino porque viene con una alteración del pensamiento que se manifiesta con el lenguaje. Yo no puedo verle el pensamiento, pero sí puedo escuchar su pensamiento a través del lenguaje. Entonces el paciente empieza a ser circunstancial. ¿Cómo así? Yo le digo, Pedro, ¿vos dónde vivís? Y Pedro me dice, si me preguntan a mí, Jesús David, ¿usted dónde vive? Yo les digo, vivo en la calle 22A, 2207, barrio Emanuel, en la ciudad de Antioquia. Yo le pregunto a un paciente que está circunstancial, vamos a ponerle Lucas, ¿usted dónde vive? Y Lucas nos dice,
Yo vivo en un pueblo, lo llaman el pueblo de las flores. Ese pueblo queda bajando de Medellín. Cuando uno baja, uno se encuentra muchos árboles. Los árboles son muy verdes, son muy bonitos, hay guayacanes, hay árboles como de pino, y uno llega y baja, se pasa por el parque, voltea a 4 esquinas, hasta que uno llega cerquita donde la tienda donde vive Doña María. Ahí al frente queda mi casa, yo vivo en la calle 22 a 2207. Mire que también llegó por una vuelta gigante para llegar a contarme esa pregunta. Eso se llama que el paciente se puso circunstancial, y es un trastorno del pensamiento. O por ejemplo, el paciente se me descarrila, hagan de cuenta un tren, el tren va por la carrilera y llega un momentico que me olvidó de la vía. Entonces yo le digo, Pedro, no sé, voy a poner Peter, ¿por dónde vivís? Y Peter me dice, yo vivo por la calle cuando las azucenas cantan, y es porque los pájaros siempre están felices. Uno se queda, ¿qué? Se me perdió. Me empezó a responder y se me perdió. Se me fue por donde no era. Entonces, eso es un trastorno del pensamiento. El paciente no está queriendo engañarme, sino que su pensamiento se está descarrilando y me habla de otras cosas. O pasa mucho, yo sé que lo han llegado a ver, que se vuelven perseverantes, que uno dice, ay, este tan cansón. ¿Por qué? Porque empiezan. Me pasó con un pacientico que me lo encontré un fin de semana como 4 veces. A la cuarta vez me llamó la atención porque me dijo, si yo me acuesto con una mujer la primera vez, ¿puede quedar embarazada? Yo le dije, sí, pero fue una respuesta normal, y después volví y me lo encontré como al mediodía y me volvió a preguntar lo mismo. Yo le dije, sí. Y la tercera vez que ya me lo preguntó, le dije qué había pasado, y ya me contó que le había preguntado a todos los farmacéuticos, le había preguntado a todos los médicos que conocía, a las enfermeras, fue hasta el hospital, porque él tiene una relación sexual sin protección, y él estaba perseverante con la idea de que pudo haber dejado a su novia en embarazo a pesar de que tenía una prueba que le decía que era negativa. Entonces se vuelven perseverantes, otro trastorno del pensamiento. O los bloqueos. Por ejemplo, yo les estoy hablando y todos piensan, ve, se le cayó la llamada, se dañó la comunicación. Pasa lo mismo con el paciente. Se quedó como mudo, y vos le preguntas, ¿qué te pasó? Y el paciente te dice, se me fue la paloma. Entonces, a veces también uno ve los familiares como que lo regañan, pero ¿cómo así? Pero contame bien. Y el paciente intenta contarlo, hace un esfuerzo, pero se desconecta una neurona por allá y la información se pierde. Eso sería un bloqueo de pensamiento. O a veces el paciente está tan comprometido en su lenguaje que nos empieza a hablar con ensalada de palabras. Hagan de cuenta que usted en una ensalada, en lugar de hablar de los lugares donde vive, que sería un ingrediente de la ensalada, usted me habla del lugar donde vive, dónde estudia, qué come, qué hace, qué le duele, dónde mira, pero todo me lo cuenta al mismo tiempo. O sea, mete todo eso en un recipiente, entonces se vuelve una ensalada. Entonces el paciente empieza a contarte, son solo palabras, el arroz azul cuando las casas caminan, porque yo estaba siempre pensando en cosas que no me convenían por la tangencialidad de la vida y las circunstancias de Dios. Entonces uno se queda como, no le encuentro por dónde agarro ese lenguaje, qué es lo que me está queriendo decir, qué está tratando de expresar. Entonces yo quiero que tengan en cuenta que eso hace parte de los trastornos formales del pensamiento, que si un trastorno formal del pensamiento se me acompaña de alucinaciones o de delirios, yo ya puedo decir que ese paciente está en una psicosis. Alteraciones del comportamiento, por ejemplo, lo vemos muy frecuente, el paciente agitado. El paciente que empieza a estar irritable, entonces uno ya sabe, este se me va a poner groserito, este se me va a agitar, y es porque empieza como a manotear, empieza a responder más durito, empieza a darle golpes a la mesa, y uno ya sabe que si ese paciente no lo trata como con un poquitico de suavidad, el paciente se va a agitar y va de pronto a demandar una hospitalización. Entonces, el grado de la agitación, el comportamiento desorganizado, por ejemplo, se nos pone la camiseta en los pies, se ponen las medias en las manos y salen con un gorro de lana como de medias. Está desorganizado su comportamiento. El paciente que empieza a dormir en el suelo, pues ya no está durmiendo en su cama, sino que hizo un cambuche bajo las escalas y duerme ahí. Y uno hoy le pregunta es porque quiere cuidar la casa para que no se vaya a entrar gente por la noche y los vaya a asesinar. Entonces ahí hay un comportamiento que está desorganizado. Y grados más extremos que se veían mucho anteriormente, ahorita gracias a los nuevos tratamientos no se ven tanto, son los comportamientos catatónicos, que es un paciente que se queda rígido, como si fuera una estatua, y que incluso psiquiatras viejos
llegaban y les movían la mano y el paciente se quedaba en una sola posición hasta que alguien llegara y lo cambiara de postura. Entonces eso hace parte del catatonismo, que también nos habla de un comportamiento alterado, y que si ese comportamiento alterado se acompaña de alucinaciones o delirios, estamos hablando de una psicosis. ¿Listo? Bueno, acá vamos a hablar un poco de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? La definición como tal dice que es una percepción sensorial en ausencia de un estímulo externo. Entonces, si yo le digo a ustedes que yo en este momentico estoy viendo un computador, yo sé que todos ustedes me creen, porque yo estoy frente a una pantalla y las estoy viendo a ustedes, a doña María Chavarría, a Mireya González, que alcanzo a verlas en mi pantalla. Entonces, ustedes me creen que las estoy viendo porque aquí está la pantalla. Entonces yo les digo que aquí al frente estoy viendo dos dinosaurios azules, ustedes ya me dicen, ¿será que sí? Y entonces esa alucinación se produce porque aunque no hay ninguna cosa al frente que se me parezca un dinosaurio azul, mi mente está generando esas formas y yo las traslado al exterior. Yo pienso que al frente estoy viendo esto. Entonces pasa con los pacientes que nos empiezan a decir, oí, mire, ya me están diciendo que van a venir por nosotros. Corre, vamos, empaca todo, vámonos que van a venir. Entonces yo quiero que también es que hay una ausencia de estímulo, o sea, no hay por allá alguien que esté hablando de que váyanse, no hay nadie que esté hablando de esto, sino que dentro de mi cerebro las conexiones que están desordenadas, esa dopamina elevada, hace que yo empiece a percibir cosas externas que no están. Y aparte de eso, que yo me las crea, que yo crea que realmente afuera hay alguien, que yo crea que realmente los paramilitares me están buscando, que yo crea que Dios me está mandando mensajes a través de los sonidos de la naturaleza, y es debido a su psicosis. O por ejemplo, en las alucinaciones de comando que vemos mucho en la esquizofrenia, es que una voz fue la que me dijo que destruyera todo. Le pasa mucho a los pacientes porque pierden la agencia del ser, de yo mismo. Entonces empiezan a sentir que sus pensamientos los pueden escuchar otros. Empiezan a sentir que los de la televisión están mandando mensajes. ¿Por qué? Porque se pierde esa diferenciación, y entonces yo empiezo a ser referencial, y aparte de eso empiezo a tener una comunicación con ellos a través de este tipo de experiencias. O en los pacientes que ustedes encuentren más ancianos, por allá de 80 años y que tienen Parkinson y que tienen Alzheimer, que empiezan a decirles, tengo un montón de hormigas en el cuerpo, mira, quítamelas. No tienen nada, pero lo mismo, su sistema nervioso central, su cerebro, les hace pensar que hay formas en su cuerpo que les pueden llegar a hacer daño. Entonces, esas son las alucinaciones. Y siempre una alucinación la voy a desplazar al medio externo. Estoy viendo allá, estoy viendo sombras que pasan, en la pared se están proyectando mis pensamientos, en la pared estoy viendo figuras, escucho voces que vienen de por allá, escucho ruidos de los muertos, escucho este tipo de sensaciones, y es muy claro porque el paciente dice, si yo me tapo los oídos, los dejo de escuchar, o sea que eso viene de afuera. Y les cuento una experiencia de la vida real, un paciente que nos llegó con silicona líquida, la calentó y se la echó a los oídos para dejar de escuchar esto. Hubiera sido mejor el tratamiento antipsicótico a tiempo, porque este señor pues se hizo daño en su conducto auditivo, tratando de no escuchar esas voces que lo estaban perjudicando. Listo. Ahora hablemos de los delirios. Los delirios, bueno, y aquí yo tenía una pregunta, y es que a veces nos pasa. A veces uno está por ahí distraído y escuchó que lo llamaron, y uno hasta contesta, ¿qué? O uno se acabó de levantar y uno le pareció ver que pasó algo, o uno está como quedándose medio dormido y sintió que se le subió el muerto. Entonces, ¿será que todos tenemos esquizofrenia? ¿O será que todos estamos psicóticos? Pues yo les quiero contar que hay algunos de estos casos que realmente están dentro de lo normal. O sea, algunas personas por el cansancio, por el estrés, por la fatiga del día, pueden llegar a tener este tipo de experiencias por estar inatentos, pues porque yo llegué y volteé de sopetón y me pareció ver una sombra, pero realmente fue porque estaba inatento y pensando en otras cosas. Entonces eso no significa que estemos enfermos, pero significa que podemos llegar a tener este tipo de experiencias sin que realmente estemos como en riesgo. Hablemos de los delirios. Y los delirios tienen unas características que me parece importante que reconozcamos,
y es que, a ver, ¿qué es más difícil que tratar de convencer a la abuelita de que ya almorcé? ¿A quién de ustedes le ha pasado? Uno va de la abuela y dice, abuela, yo ya comí, no, es que no tengo hambre, trate de convencerla. Ella, usted está desnutrido, usted le falta alimentación, entonces la abuelita tiene una idea fija de que usted está desnutrido, de que usted necesita más comida y sirva, y le sirve a uno y vaya pues no coma, se forma un problema con la abuela. Entonces se me parece mucho a un delirio, aunque la abuela no está delirando, se me parece mucho y quiero explicarlo de esa manera, es porque el delirio es una creencia falsa. Entonces yo estoy creyendo falsamente que Dios me envió un mensaje y que yo tengo que ser desde ahora el nuevo evangelizador y que tengo que irme por las calles descalzo y con una túnica amarrada porque esa es mi nueva misión. Que tengo una nueva misión que es ir a llevar las piedras de Marte a no sé dónde. Entonces empiezo a mover un montón de cosas para que esta realidad se dé. Entonces es una creencia falsa y yo intento convencerlo, como la abuelita intenta, cuando yo intento convencer a la abuela de que no tengo hambre, intento convencer al otro de que no, de que eso es falso, de que no es real, pero ellos dicen, esto es verdad. Entonces son unas ideas que están fijas. Entonces uno le dice, papá, hermano, pero es que no, mira que es que aquí no hay nadie, mira que nadie nos va a hacer daño, mira que ahí está tu ropa, mira que todo, vos sos de acá. Y a pesar de toda la evidencia que les mostremos, ellos siguen insistiendo. Entonces no es que sean tercos, no es que nos quieran poner problema, no es que véanlo como se puso, sino que ese delirio tiene esas características que por más que yo intente explicarle, por más que yo intente demostrarle con otra prueba de realidad, ellos finalmente siguen creyendo que eso que están sintiendo, que ese mensaje que creen que recibieron pasó. Y uno puede tener varios delirios. Entonces, entre los delirios que uno más reconoce, el delirio de persecución. Entonces, están todo el día como miedosos, temerosos, y dicen, es que me están buscando la caída, me están buscando que hacerme daño, es que todo el mundo me quiere hacer daño, y mire que me están persiguiendo, me pusieron cámaras para que me vigilen. Entonces este paciente tiene ese delirio de persecución, además de referencia porque siente que lo están vigilando, o de grandiosidad, es que yo soy el Mesías, yo tengo mucha plata, yo soy el primo de Iván Duque, no, pongamos otro presidente, bueno, yo soy el primo de Joe Biden, entonces él es mi primo, yo tengo mucho poder y todo lo que yo pida él lo va a hacer. No, es que yo soy un super actor de televisión, yo soy muy famoso, sino que me estoy haciendo pasar por un estudiante de psiquiatría para darles esta charla. Entonces esas ideas grandiosas, si usted intenta demostrarle que no, y el paciente sigue pensando que cosas súper grandiosas, o ideas religiosas, es que yo escuché de la Madre de Dios, ella me habló, yo me la encontré en la noche, ella tuvo una comunicación conmigo y me dijo que mi misión es salvar las almas. Entonces hay una experiencia religiosa. Las ideas de robo, inserción o lectura de pensamiento, yo siento que ustedes a través de ese computador me están leyendo la mente. Yo estoy seguro que ustedes, ahorita cuando yo pasé la diapositiva, ustedes ya sabían yo qué iba a decir. Entonces una lectura de pensamiento. Robo de pensamiento. Ustedes me robaron mi pensamiento y se adelantaron a lo que yo iba a decir. O lectura de pensamiento, doctor, es que yo puedo leer la mente. Imagínense que alguno se para ahí al frente mío, yo puedo leer lo que está pensando, lo que está sintiendo. Algunos también por esa porosidad del yo que les hablaba, que yo pierdo las barreras de mí mismo con el entorno, empiezan a sentir que alguien les mete pensamiento. Entonces uno les dice, ¿y por qué hiciste eso? No, porque me lo metieron, alguien me mandó ese pensamiento y me puso a pensar esas cosas que yo no quería. Alguien me está metiendo pensamientos negativos. O por ejemplo, alguien me está diciendo cosas y todo lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por mí, sino por la voz que vive dentro de mí que me comanda a hacer cosas. Bueno, y acá yo les quiero contar que uno no delira, uno no tiene delirios, con lo que no conoce. O sea, yo no pienso que si yo me encuentro con un japonés que tenga esquizofrenia y está en un episodio psicótico y está con delirios en este momento, yo creo que él ni siquiera sabe quién es Pablo Escobar. Yo no sé si ellos saben qué son las brujas. Entonces uno delira y hay una cosa muy linda que se llama la sopa primordial. Si yo lo llevo a usted a comer
digamos que todos vamos a comer frijoles, todos reconocemos el granito como un frijol y todos aceptamos que son frijoles. Si nos llevan a comer, no sé, digamos camarones, muchos no hemos comido camarones, entonces nos llevan y decimos, ¿qué será eso tan raro? ¿Qué me estarán dando ahí? Entonces, de la misma manera, uno no tiene delirios con lo que no conoce. Entonces, en este caso, los delirios de grandeza, entonces yo soy un ser millonario, yo tengo muchísima plata, yo voy a comprar este hospital, tranquilo que yo lo contrate, no se preocupe, este hospital va a ser mío, yo lo pongo fe de gerente. Las ideas religiosas, no mamá, yo me voy de la casa porque es que yo soy el nuevo Mesías, como nuevo Mesías tengo que ir a recorrer a anunciar la palabra porque Dios ya me lo dijo. Mis días están contados y el mundo se va a acabar en 2022. Entonces, esas ideas religiosas. Ideas mágicas. Doctor, está viendo una bruja. La bruja está revolviendo todo y está haciendo que yo escuche los pasos por la noche. Esos son brujas, doctor, y lo más probable es que me quieran hacer daño, me quieran chuzar el muñeco, como dicen, me quieran hacer vudú. Entonces, ideas mágicas, el demonio, las brujas, el vudú. Ideas también que corresponden a lo megalomaníaco. Yo soy el primo de Pablo Escobar, usted no sabe quién soy yo, si se mete conmigo le digo a Pablo Escobar que venga. Yo me mantenía con Pinina, con Pablo Escobar, ya no me sé más de esos personajes, no sé, con los Ochoa. Entonces todos son amigos míos. Yo tengo una Magnum 45, yo tengo una KT 47, yo tengo 3 motos. Entonces si usted se mete conmigo, pues van a venir todos los socios de Pablo Escobar y me van a defender. Entonces eso nos pasa a nosotros. Yo creo que en Inglaterra deben de delirar con la reina Isabel, y en China con Mao Tse o con cualquiera de ellos, y en la India con Alá. Pues yo no creo que ellos digan, ay, Jesús me dijo, sino como Alá me confirió esta cosa y voy a ir al Nirvana. Entonces vamos a delirar con las cosas que nosotros conocemos. Hay otros delirios que a veces también nos pueden pasar, y son los celotípicos. Yo estoy seguro que esta me la está haciendo. Entonces se vuelve una obsesión increíble, me la está haciendo y le esculco la ropa y le busco el pelito en la ropa, y si no tiene pelito en la ropa es porque vea, ya se cuadró con la calva, entonces por eso viene sin pelos en la ropa, y uno no, me la están haciendo. Y uno, que aunque la señora sea súper bonita, súper juiciosa, súper ama de casa, uno sigue pensando que definitivamente se la están haciendo. Otros delirios como los erotomaníacos tienen que ver con esos pacientes que dicen, imagínate que la psiquiatra ya se enamoró de mí, y las enfermeras, vos vieras, todas las enfermeras son detrás de mí y quieren ser mis novias, y Natalia París, una vez yo hablé con ella me dijo que quería ser mi novia. Entonces empiezan erotomaníaco, se refiere a esa parte amorosa, pero con figuras superiores. O sea, yo nunca voy a pretender ser el novio de la señora que me ayuda en el servicio, sino de la señora que es la presidenta de Sanafe, por ejemplo. Entonces, ay, no, es que la presidenta de Sanafe me dijo que ya no me iba a cobrar la mensualidad porque está muy enamorada de mí. Entonces, como unas figuras ahí superiores empiezan a tener como incidencia en estos delirios. El nihilista, a veces los pacientes piensan que una parte de su cuerpo se murió. Entonces le dicen a uno, se me murió esta parte, el cuerpo izquierdo. Y yo ya el cuerpo izquierdo no lo siento, y esto está muerto. Incluso vea todo que lo está frío, ya no lo siento, se me murió esa parte del cuerpo. Unas ideas nihilistas. Hay unos delirios que se llaman cabras, y les voy a contar una experiencia de una paciente que era muy bonita, y entonces uno llegaba y la miraba y la iba a saludar y ella se ponía a llorar. Voy a ponerle un nombre, Rosita. Rosita, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás triste? No, doctor, es que el demonio me va a llevar, es que el demonio me dijo que mis días se van a acabar y él me va a llevar. Rosita, pero me contaron que venían el fin de semana a saludarte. Doctor, sí, pero es que no eran mis hermanas. Ellas decían que eran mis hermanas, pero en verdad era el demonio que se disfrazó de ellas para hacerme creer que eran ellas. Se llama delirio de cabras. Estaban las hermanas en cuerpo presente, pero ella pensaba que era un impostor el que estaba tomando el papel de ellas, las estaba reemplazando para hacerle creer a Rosita que eran ellas y poderse llevar su alma. O el delirio de Fregoli es como que yo pienso que una sola persona empieza a ponerse un montón de máscaras para engañarme, es ella en diferentes situaciones que yo la veo. Hay unos delirios que son no clasificados. Ayer vi un paciente que me decía que él tenía
y son no clasificados por lo extraños que resultan a veces estos delirios. Entonces me decía que es que él tenía comunicación con el reino animal, vegetal y mineral, con comunicación extraterrestre sobre la sexualidad humana, divina, sagrada. Entonces uno se queda como, ¿qué? O sea, es mágica, religiosa, esta idea es grandiosa, esta idea ¿dónde la pongo? O sea, ¿cómo es? Entonces eran ideas que a veces uno no puede clasificar porque son como muy extrañas. Y hay una cosa también importante cuando vamos a mirar dentro de la psicosis, y es que los pacientes que tienen esquizofrenia empiezan a presentar unos síntomas que llaman síntomas negativos. Y yo quiero que si ustedes hacen un ejercicio mental, esto que les voy a contar se les va a hacer muy parecido. El paciente inicialmente no tenía psicosis, o sea, no deliraba, no alucinaba, pero uno sí lo veía más callado, más triste, más encerrado, sin querer compartir con la familia, casi que uno le tenía que robar los abrazos porque no era bueno expresando su afecto. Entonces eso se llaman síntomas negativos. Casi que no tienen energía para hacer las cosas, y eso se va durante toda la enfermedad. Síntomas negativos se mantienen siempre. No me dan ganas de hacer las cosas, no soy capaz de expresar el afecto, no soy tan bueno para socializar, mi lenguaje a veces no es tan bien elaborado porque tienen pérdida del lenguaje, de la elaboración del lenguaje, y hay una incapacidad para sentir placer. Y entonces muchas veces piensan que están deprimidos porque dicen, no, ya no le encuentro placer a lo que me estaba, pues a salir a caminar, a pasear mi perrito, ya no le encuentro placer. Eso es lo que llamamos como la anedonia. ¿A quién le puede dar psicosis? Nos puede dar psicosis en varias situaciones, y ahorita hablamos como rápidamente de eso, pero aquí quiero que nos detengamos un poquito. Y uno son los trastornos psicóticos primarios, o sea, la enfermedad mental per se es la que me está causando la psicosis. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la esquizofrenia? O sea, y la reina ahí es la esquizofrenia, pero yo quiero que sepan que no todo el que tiene psicosis es esquizofrénico. El que tiene esquizofrenia son los pacientes que llevan más de 6 meses, que tienen más de un mes de síntomas positivos como delirios o alucinaciones, que tienen desorganización del comportamiento. Entonces ellos son esquizofrénicos. O los pacientes que tienen un episodio psicótico breve, que duró menos de un mes, resolvió con medicamento, pero no volvió a pasar nada, menos de un mes, un episodio psicótico breve. O el paciente esquizofreniforme, entre un mes y 6 meses, y ese paciente está enfermito, pero no alcanzó a pasar los 6 meses, no alcanzó a ser esquizofrénico, sino que está ahí, tiene una forma de esquizofrenia, pero todavía no es esquizofrenia. Y el esquizoafectivo, todo este grupo de las psicosis grandes, es el paciente que, aparte de tener comprometida su parte cognitiva, que tiene esas experiencias psicóticas, también tiene trastornos del afecto. Entonces a veces está todo feliz, con el ánimo exaltado, o a veces episodios depresivos. Entonces a eso se refieren como esos trastornos psicóticos primarios. Pero también, y como les decía, no solamente la esquizofrenia. ¿Dónde más? En el trastorno afectivo bipolar. Que ser bipolares no es como a veces uno piensa, ay, mi tía tan bipolar, que porque se levantó por la mañana contenta y por la tarde ya está aburrida. No, son los pacientes que hacen unas cosas que llamamos manías, que algunos días están súper felices, súper elevado el ánimo, y esos días dejan de dormir, empiezan a hacer un montón de cosas. Entonces pueden presentar también psicosis esos pacientes con trastorno afectivo bipolar. Los pacientes depresivos, como Rosita, la que les contaba, ella no era ni esquizofrénica ni bipolar, sino que tenía un trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos, y fue la depresión la que la llevó a pensar que el demonio le quería robar el alma, que la estaban usando y que realmente ya estaban llegando a sus últimos días de vida. Los trastornos de la personalidad, uno se puede encontrar algunas personalidades que se llaman esquizoides. Tienen un trastorno de la personalidad, pero no son esquizofrénicos. Es como cuando uno dice, ese tan raro, que uno se lo encuentra en la calle y uno dice, ese tan rarito, pero nada, ni hace psicosis grandes ni nada, pero pueden tener episodios micropsicóticos, o sea, psicosis muy pequeñas. O, por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad pueden hacer episodios psicóticos, micropsicóticos pequeños.
Y el trastorno delirante es que yo tengo, por ejemplo, el celotípico, siempre tengo la idea de que me están engañando, de que mi novia me es infiel, de que, claro, es que yo no me merezco a mi novia y por eso es que me engaña siempre. Entonces estoy con una idea celotípica, aunque sea mentira, y eso me puede acompañar mucho tiempo y generarme solamente como la parte delirante, más no lo otro que hablábamos de la psicosis. ¿Quién, además de lo que acabamos de hablar, puede tener un trastorno psicótico? Y yo lo llamo aquí secundario. Entonces, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Yo ahorita les hablaba que cuando uno consume marihuana, bazuco, perico, sustancias por allá muy jovencito, se alteran esas conexiones neuronales. Pero cuando uno ya está muy grande, tiene más de 60 años, y vienen alteraciones en su cerebro por causa de enfermedades crónicas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal. Estas enfermedades de por sí pueden producir alucinaciones, pueden producir delirios. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la primera vez que la describieron fue una mujer que tenía un delirio celotípico. Entonces, Alzheimer me puede dar delirios. Parkinson es por excelencia una enfermedad que puede producir mucha psicosis y los pacientes pueden presentar alucinaciones, delirios, lo mismo que la demencia frontotemporal. Y la enfermedad cerebrovascular es lo que llamamos los infartos. Vea, se le dio un derrame, a doña Marujita le dio un derrame cerebral. Entonces esos pacientes, según la región del cerebro que se haya afectado, podrían cursar también con delirios. Y uno se encuentra mucho en la consulta pacientes que después de un trauma, se accidentó en la moto y no llevaba el casco, le dieron un golpe con una cacha de un revólver, se cayó de un tercer piso borracho. Estos pacientes pueden hacer también psicosis, pueden hacer esquizofrenia secundaria al trauma, trastorno afectivo bipolar secundario al trauma. Entonces, el trauma craneal es importante. También enfermedades como, por ejemplo, el SIDA, el VIH, la sífilis, por su compromiso que puede tener el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, me puede producir también psicosis. El delirio, no sé si a ustedes les ha tocado que a veces la abuelita se enferma y cuando le da fiebre empieza a hablar bobadas, y la abuelita es súper sana, ella no tiene ni esquizofrenia, ni trastorno bipolar, ni tiene depresión, ni tiene personalidad, pero se enferma de fiebre y empieza a hablar bobadas y se pierde. Eso se llama un delirium, y cuando se le alivia de la fiebre, de la infección que tenía, se le alivia esa psicosis que estaba presentando. O los pacientes que a veces llegan, pero al servicio de urgencias y están diciendo que ya los van a matar y están angustiosos y están con unos comportamientos desorganizados, y va uno a ver que acaban de consumir mucha sustancia. Entonces las sustancias, hablemos por ejemplo marihuana, me puede producir delirios. Me puede producir psicosis. Y también los medicamentos, por ejemplo, un paciente que esté sometido a tratamiento con esteroides, esos esteroides en algún momento le pudieran causar psicosis. Entonces, con estas diapositivas que acabamos de pasar, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que la psicosis no es exclusiva de esquizofrenia. Tener psicosis no es solamente del paciente esquizofrénico, sino que puede ser de otras enfermedades mentales, como ya las hablamos, o de otras enfermedades orgánicas o de otro tipo de circunstancias que no obedezcan a una patología mental. ¿Listo? Factores de riesgo. Entonces, historia familiar. Si en mi familia hay un esquizofrénico, si en mi familia hay, ahí me voy a disculpar, no es un esquizofrénico, es un paciente que tiene esquizofrenia, porque es muy diferente. Yo decir que él es esquizofrénico a decirte él tiene esquizofrenia. Entonces, si yo en mi familia, lo mismo, yo no digo dolor de cabeza, ay, doña no sé qué, la dolor de cabeza, no, doña no sé qué, la que tiene el dolor de cabeza. Entonces, de esta misma manera, si yo tengo en mi familia a alguien que padece de esquizofrenia, a alguien que padece de trastorno afectivo bipolar, a alguien que padece de alteraciones como ansiedad, depresión, yo pudiera tener un factor de riesgo ahí para enfermedad mental. El consumo de sustancias, y ahí ustedes para sus hijos, para sus nietos, para sus primos, siempre recordemos que eso es veneno, eso es malísimo para el cerebro y me puede llevar a una enfermedad mental grave. Las alteraciones perinatales, como hablábamos ahorita, la mamá que sufrió depresión postparto, la golpearon en el embarazo, estuvo desnutrida en el embarazo, consumió sustancias en el embarazo, hay un factor de riesgo ahí.
El trauma, y lo pongo en todos los ámbitos, trauma físico, trauma sexual, trauma psicológico, me puede desencadenar una psicosis. Alteraciones en el neurodesarrollo, y neurodesarrollo es como cuando decimos a qué edad empezó a caminar, a gatear, a qué edad dijo su primera palabra. Entonces, trastornos en ese desarrollo me pueden llevar a mí a presentar una enfermedad grave como esquizofrenia. Los eventos vitales, ustedes van a ver que a veces los pacientes hacen su primer episodio psicótico después de la muerte del primo, después del asesinato, de la toma guerrillera a tal parte. Tenemos mucho factor de riesgo ahí. Entonces ellos pueden hacer eso después de un evento vital, hacer estas manifestaciones. El padre mayor de 45 años es un factor de riesgo para que su hijo pueda tener esquizofrenia, y ahí es muy importante la consejería genética. Yo les decía que no somos, o sea, uno no empieza a buscar, usted le dio esquizofrenia por culpa de no sé quién, usted tiene episodios psicóticos por culpa de quién. No. Nosotros empezamos a decir, usted que ya tiene una esquizofrenia y que tiene una enfermedad mental grave, como se hereda, hay un riesgo para que sus hijos lo hereden. Entonces, usted ha visto lo incapacitante que es, usted ha visto todo lo que ha demandado del cuidado, de las necesidades particulares que vamos teniendo todos en la vida. Entonces uno empieza con esto para asesorar a los pacientes, a sus familias de si sería conveniente o no traer a otras personas al mundo. Listo. El manejo. Entonces, claro, si mi enfermedad se llama esquizofrenia y yo estoy teniendo estos episodios psicóticos por la esquizofrenia, entonces, ¿cuál es el tratamiento del antipsicótico? Entonces, crean que, contrario a lo que dice la gente, ay, es que se me va a volver adicto, es que eso me lo va a volver bobo, es que eso me lo va a poner no sé qué. Bueno, como todos los medicamentos que nosotros consumimos, los antipsicóticos, pueden causar efectos secundarios, pero lo que se ha visto es que el antipsicótico protege el cerebro, me le protege el comportamiento, me lo protege para que esté tranquilo, para que bajen las alucinaciones, para que bajen los delirios, para que baje con todo eso la ansiedad, porque para uno se vuelve ansioso estar viendo que le están diciendo, estar escuchando que le están diciendo que se va a morir, que ya viene por usted, eso genera angustia. Entonces el antipsicótico no sirve para eso. O por ejemplo, la enfermedad de base, lo que les contaba ahorita, es la abuelita que tiene infección urinaria. Entonces, hasta que yo le trate la infección urinaria, ese delirio no va a desaparecer. Es muy, muy importante la psicoeducación, porque así como los diabéticos a veces no se quieren poner la insulina porque piensan que eso es malo, que chuzarse tanto les va a causar problemas. Entonces, psicoeducar al paciente, a la familia, lo que estamos haciendo hoy, formarnos todos, entender que es una enfermedad crónica, que tiene un mecanismo fisiopatológico, que hay mucha investigación y se puede tratar, y es parte de lo que es importante en el tratamiento. La psicoterapia, y es porque de muchas maneras la podemos usar, el paciente para que aprenda a entender su enfermedad, para que aprenda a entender los signos de alarma de que se puede llegar a descompensar, para que aprenda a convivir con algunos síntomas que pueden ser crónicos. Psicoterapia es importante. Una cosa linda pues de hoy, el acompañamiento familiar, porque no hay nada más triste que un paciente enfermo de lo que sea y solito, un paciente enfermo y llevando su enfermedad solo. Entonces el acompañamiento familiar es muy importante, y otras medidas no farmacológicas. A veces resulta que Peter, el paciente que estamos poniendo de ejemplo, toda la vida dice que él es el rey de Babilonia. Dejémoslo. ¿Sí me entiende? No hay ni que darle el antipsicótico, ni ponernos a molestar con él, pero Peter, vos no sos ningún rey. ¿Para qué? Él con eso no le está haciendo daño a nadie, él no, simplemente se pone una coronita de vez en cuando y dice que es el rey de Babilonia. Dejémoslo. Entonces es una medida no farmacológica que ayuda a que tengamos una buena convivencia ahí con el paciente. Bueno, y eso era todo lo que les traía el día de hoy con respecto a psicosis. Abro el espacio entonces para que los que quieran preguntar algo, los que quieran hacer algún comentario, lo podamos hacer en este momento. Yo quiero preguntar. Lucina. Doctor, en el principio agradecerle a SONAFE por esta reunión tan maravillosa, y a usted también por una charla tan importante que aclara tantos conceptos con respecto a estas enfermedades psicóticas, la psicosis. Mi hermano nosotros tenemos de herencia y de base
la esquizofrenia por parte de la mamá. Los tíos de mi mamá desarrollaron la esquizofrenia, güey. La primera pregunta es, usted dice, hay gente que tiene dolor de cabeza y hay gente que tiene esquizofrenia y otra gente que es esquizofrénico. ¿Cómo diferencio yo un paciente que es esquizofrénico a otro que tiene esquizofrenia simplemente como por un lapso determinado? Esa es la primera pregunta. Luz, Y la segunda. respondamos esa primera. Correcto. Listo, doctor. Mira, lo que tú dices, y hay una cosa en el lenguaje que yo quiero que empecemos a cambiar, y por eso hacía mucho énfasis en el paciente tiene, porque el paciente no es esquizofrénico, el paciente tiene esquizofrenia. Yo no decir el paciente diabético, no, el paciente tiene diabetes, porque entonces yo empiezo a llamar el paciente como su enfermedad y eso no está bien, eso no está bien ni para su sanación, ni está bien para su proceso. Entonces de hoy en adelante yo les agradecería mucho que siempre digamos mi familiar que tiene, no mi familiar es esquizofrénico. Entonces mi familiar que tiene esta condición, porque es algo, uno, que no elegimos, dos, que ya vimos que tiene un montón de variables, y tres, que se pueden hacer cosas por ellos. Cuando yo me creo el cuento de que es que soy, es más difícil hacer las terapias. A esa segunda parte que me parece muy importante, cómo diferenciar ese paciente que lo tiene por ciclos. En un principio lo que tenemos que hacer, y hay una cosa que es, vamos a hacerles una gráfica, esperen un segundo, porque una gráfica lo vamos a entender un poquito. Pero mientras tanto te voy contando, los pacientes, yo desde el principio del diagnóstico yo tengo que estar muy pendiente de ellos, porque en la medida en que yo este paciente lo esté teniendo con más recaídas, su función en la esquizofrenia, su función mental va a empezar a decaer. Entonces el paciente ya va a empezar a mermar su parte cognitiva, va a haber una merma cognitiva, y por eso es que al final muchos de estos pacienticos terminan aislándose más, terminan haciendo manifestaciones más latentes de su enfermedad. La gráfica que les quiero mostrar es esta, denme un segundo, la busco acá. Es esta gráfica, y creo que me van a entender cuando yo les cuente esto. Esto es funcionalidad, esta línea de acá, esto es qué tan funcional es, y todos antes de estar enfermos tenemos una funcionalidad del 100%. Arrancamos funcionales, somos los que trabajamos, somos los que tomamos las decisiones en el hogar, somos los que hacemos las vueltas, los que manejamos el dinero. En esa parte premórbida, cuando no ha habido ninguna psicosis, seguimos funcionando bien, pero cuando hay unos pródromos se empieza a encerrar, empieza a estar más extraño, empieza a no querer recibir a nadie, hay una merma cognitiva. Y cada vez que el paciente hace una psicosis, no se recupera. Mire, hizo una psicosis y no se recuperó la misma línea, sino que se recuperó acá. Hace una psicosis y no se recupera este nivel, sino que se recupera este. Hace una psicosis, pues cada vez que él haga una psicosis, su capacidad cognitiva va a ir decayendo. Entonces por eso al principio va a ser muy fácil encontrarme yo el paciente y verlo como un paciente funcional, pero entre más episodios psicóticos me haga, su capacidad cognitiva decae, y ya después se va a empezar a que los comportamientos anormales sean más pronunciados en ellos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y una persona, la última pregunta para que los otros participen, una persona después de los 50 años puede tener esquizofrenia, o sea, puede desarrollarla. Usted ya habló de los eventos, la muerte de un ser querido, un accidente, algún episodio que no pueda superar puede generarle a una persona la esquizofrenia, pero desarrollarla per se la puede hacer después de los 50 años. No sé, la pregunta es muy importante. Realmente uno se encuentra que es más que todo en la segunda y tercera década de la vida, o sea, por allá en los 17, 18, 25 años es la edad donde empieza la esquizofrenia. Si a mí me llega un paciente de 50 años alucinando y con delirios, yo pienso primero en un montón de cosas antes que en esquizofrenia. Le hago una tomografía, le hago exámenes, le hago electrolitos, busco que no vaya a tener demencia, busco que no tenga una depresión, que no tenga una ansiedad. Y si ya todo eso, nada, pues ya me voy porque sea un trastorno psicótico primario, pero primero descarto un montón de cosas antes, porque no es lo común que estos pacientes de esta edad presenten la esquizofrenia. Muy bien, muchas gracias. Con la solución.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, hola, Aló. Álvaro. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Álvaro. Bien, tengo una pregunta. ¿Cómo es la psicosis en los niños? Pregunta difícil, Álvaro, pero realmente la psicosis en los niños, hay unas cosas que tenemos que diferenciar, y es que yo pudiera tener, así como puedo tener un abuelo que me haga una esquizofrenia, que sería rarísimo, pero puede llegar a pasar después de que descarte todo. Yo puedo tener en los niños episodios de psicosis a edades tan tempranas como los 6 años. ¿Cómo es una psicosis en un niño? Se parecen mucho, y les voy a contar con un caso de la vida real. En estos días veíamos que nos exponían un pacientico de 9 años, que decía en su casa que iba a comprar, que iba a construir en el solar, que se fue con una carreta y no sabemos cómo consiguió unos bultos de cemento, consiguió unos adobes porque él iba a construir en el solar, porque es que él tenía mucha plata, le iba a construir una casa a la mamá y se iba a conseguir una novia. Y un día fueron donde la profesora, y el niño estaba súper mojado todo el cuerpo porque pasó por un charco y pues le pareció que el agua era muy llamativa, y a pesar de que iba a hacer una tarea se tiró allá. Entonces es muy parecido en que se pueden volver muy grandiosos, en que se pueden volver, ¿cómo lo diferencia uno? Empiezan a decir, papá, es que yo estoy sobradísimo en esas clases. Pues pasa mucho con lo académico. Álvaro, es que mira, yo las notas, pues madre, a mí nadie me gana en el salón, yo hasta soy más profesora. La profesora porque no quiere aceptar, pero yo soy más teso que ella. Entonces nos empieza a dar cuenta, porque esas ideas grandiosas aparecen de esa manera con lo académico, o también puede aparecer con la parte religiosa también. Yo estoy teniendo experiencias con Dios, experiencias religiosas de cualquier tipo, pero en conclusión se parece mucho a lo de los adultos y compromete esa parte de la funcionalidad. Pregúntele. Doctor, aquí está mi mamá que quiere hacer una pregunta. La mamá, claro. Le llamo Inés. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Que estoy encantada de oírlo, doctor. Temas tan interesantes, tan buenos. Sí, doctor, muy llamativos. Bueno, doctor, lo que pasa es una cosa, que yo tengo el problema con este muchacho que es muy grave, yo lo sé, pero yo siempre ando con una esperanza, que pronto que el hombre haya un cambio. No sé, porque ya es como un absurdo, puesto que es incurable, ¿cierto? Pero sabes que a mí me parece que de la esperanza uno tiene que rescatar unas cosas muy bonitas. Una cosa es uno vivir ciego y decir, y taparme los ojitos y decir, esto no existe, este muchacho está aliviado, entonces yo lo voy a mandar a que haga las cosas él y maneje la plata él, y que él se encargue de la casa y haga todo. Eso es vendarme los ojos. La otra cosa es con la esperanza, que yo les decía ahorita. Con la esperanza es que uno siempre va. Si no tuviéramos esperanza, mamá de Lucy, no seríamos nada. Si no tuviéramos la esperanza de que mañana vamos a estar mejor, si no tuviéramos la esperanza de que el país va a cambiar, si no tuviéramos la esperanza de que el país va a tomar otros rumbos y los políticos van a ser buenos, yo creo que no seguiríamos por acá. Entonces esa esperanza yo te animo a que la sigas usando, pero la esperanza es siempre con un poco de la realidad. O sea, yo me voy anclando a la realidad, pero sigo esperando que el tratamiento le funcione, que esta vez el tratamiento La realidad. un poco más tranquilo. Mi esperanza es que en la próxima cita mejore el sueño. Mi esperanza es que en la próxima cita se relacione un poco mejor. Entonces uno tiene que ir anclando esas esperanzas a unos objetivos que uno pueda ir alcanzando con sus familiares, y no simplemente vendarse los ojos y decir mañana va a despertar bien, porque sabemos que probablemente no vaya a pasar, pero que sí podemos ir haciendo pinitos y usando esa esperanza para seguirlos apoyando. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Novia, por acá levanta la mano. Novia, tienes el micrófono cerrado, debes abrir el micrófono para que te escuchemos. Ya, Sí, ahí sí. buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola.
Pues me uní muy tarde, lastimosamente, qué pesar, pero yo estoy en esta reunión porque mi hijo pues lo diagnosticaron esquizofrenia hace 5 años, pero yo tengo un trastorno de pánico y ansiedad hace 24 años. La pregunta mía ¿es verdad que por yo ser así, mi hijo le dio esa enfermedad o es por genética o es por qué otra cosa? Vea, doña Novia, donde nosotros respondamos esto hoy, nos ganamos el premio Nobel usted y yo, y nos llenamos de plata. Sí, porque imagínate que y les explicaba ahorita, y tú vas a ver la charla de Asanafe ahí en YouTube, al principio les contaba que para explicar la psicosis, me tengo que llenar de un montón de herramientas y empezar a buscar con filigrana muchas cosas. Entonces se va a recordar aquí rapidito. Traumas en el episodio del embarazo, traumas de la mamá, la golpearon, la maltrataron, estuvo desnutrida, estuvo sufriendo, traumas en el neurodesarrollo, el niño que se cayó a edad pequeña, consumo de sustancias, traumas adversos en la infancia, traumas en la juventud, incluso se ha asociado con el hecho de yo ser de una etnia, soy colombiano latino y me voy para Australia y me pongo a vivir con los indios australianos. Eso puede ser un factor de riesgo para que yo desarrolle esquizofrenia. ¿Sí me entienden? Entonces han asociado un montón de cosas. Entonces poder decir la pregunta puntual, responderte con un sí o con un no, como te digo, nos ganaríamos el Nobel, porque todas las investigaciones apuntan a que es multifactorial. Son muchos los factores que se suman y realmente lo que yo pienso con esa respuesta, doña Nubia, es que cuando a uno le dicen es por culpa suya, yo lo que tengo que pensar es cómo esto me ayuda en el proceso de enfermedad. O sea, si yo digo es culpa de Nubia que está enfermo, ¿qué? En este momentico, ¿en qué ayuda? ¿Sí me entiendes? En este momentico, ¿en qué me ayuda? En que los dos nos entendamos, en que entendamos que es una enfermedad, que ya sabes tú que uno sufre, que uno tiene que tomarse el medicamento, que uno tiene que estar juicioso ahí. Entonces, en entender el sufrimiento del otro, pero no en otras cosas, no, ya listo. Ajá. Bueno, doctor, muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Bendiciones para todos. ¿Hay más preguntas o vamos redondeando? Doctor, el tema, hay otra pregunta que quiero hacer para terminar, qué pena, y es que hay un problema también muy tremendo con Alejandro, mi hermano, y es que, por ejemplo, no sé si a todo el mundo le pasa, pero Alejandro no reconoce bajo ninguna circunstancia su enfermedad. O sea, Alejandro, y sobre todo, por ejemplo, que yo, digamos que yo estoy casada, vivo aparte, pero cuando yo vengo a visitar a mis padres mayores, como Alejandro vive con ellos, ya Alejandro está en este momento interno, gracias a Dios, en Sameín. Él ve en mí la ley, o sea, yo recoja los zapatos, va hacia el baño, lleve el plato a tal parte, o sea, entonces él me mira a mí, no le gusta mucho como que yo le hable a mí y yo siento que él me ve como una energía de él bajo ninguna circunstancia reconoce que tiene esquizofrenia, él la sufre desde los 17 años, entonces ¿qué se hace en ese caso? O sea, seguirle el juego al tema con él, o sea, sí, bueno, listo, no tenés nada. Sí, bueno, entonces listo, no hay problema. O sea, o decirle, sí, como yo le digo, por ejemplo, claro que sí, por ejemplo, Lucy, ¿por qué estoy aquí? Porque yo no quiero estar aquí. Me van a pasar toda mi vida, llevo toda mi vida interna en sitios diferentes. ¿Hasta cuándo me van a dejar aquí? Yo le dije a Alejo, necesitas tratamiento psiquiátrico. Necesitas tomarte la medicación a tiempo, necesitas esto, o sea, hablarle así está bien, o decirle, si Alejo, tranquilo, pronto vas a salir, tranquilo, o sea, ¿cuál de ser, dónde está la bolita? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Lucy, tú lo estás diciendo, cuando uno va a generar problema en el paciente, cuando le va a generar más carga de ansiedad, más carga de estrés, si yo decirle a un paciente, de que pues tenés esquizofrenia y no se va a curar la esquizofrenia de tu caso y eso no le va a cambiar el pronóstico, pero él sigue estando bien, es un caso. Si el paciente del mismo caso, el hecho de yo contárselo lo va a tener frustrado, lo va a poner a pelear contra el mundo, es el otro caso. Entonces a mí me parece que es bien
y no le pongamos nombre, porque es que justamente lo que pretendemos con esta serie de charlas es quitarle el estigma. Yo por eso les empezaba contando, a nadie, yo me encontré en la calle que le digan, vea este tan hipertenso, tan bobo, vea este tan diabético, tan horrible, no, mire este tan dislipidémico, a nadie, pero sí vemos cómo nos maltratan a nuestros familiares. Vea este tan esquizofrénico, vea este tan loco, se le corrió el champú, no sé qué, si vemos eso. Entonces yo lo que quiero es que desde acá podamos llamar las cosas por su nombre sin generar estigma. ¿Y cómo se puede llamar sin generar estigma? Tienes una enfermedad mental. Hay algo en tu cerebro que no está funcionando bien y por eso es que estamos acá, porque te estamos protegiendo. Entonces no es, tienes esquizofrenia, a veces no es necesario ponerle ese nombre, porque cuando se le ponga el nombre, por lo peyorativo que la sociedad lo hace ver, entonces claro, yo me creo el cuento de lo peyorativo y no me creo el otro cuento que me estás tratando de decir, porque Correcto. muy diferente. Si yo te digo, culicagado, recoja las cosas, así yo te digo, vos que sos tan juicioso, que siempre haces las cosas bien, porque hoy no has recogido los zapatos. Entonces es lo mismo, y hablo con el amor, vos has sido una persona que te queremos muchísimo, la familia está siempre contigo, así como hay otros que tienen otras enfermedades, vos tienes una enfermedad de la mente que a veces no te deja reconocer muchas cosas. Nosotros te estamos ayudando, Alejandro, nosotros queremos acompañarte y nuestra forma de darte cariño es venir acá, es que acá te cuiden porque mi mamá está muy vieja, no le dije vieja, mi mamá está ese es el micrófono que se dañó. Quedé sin sonido. Qué pena. Ay, Dios santo. Este micrófono me hace quedar mal. ¿Dónde despicho ahora? Sí, mi No mamá, quiero perderlos. mi mamá no tiene fuerzas para de pronto lidiar con lo que a veces te pasa. Entonces, por eso pasa acá. Entonces, no ponerle la etiqueta, no ponerle el rótulo, porque a veces nos pasa que yo ya no soy el que tengo la enfermedad, sino que soy la enfermedad. Entonces, claro, no me molesta porque yo soy esquizofrénico. Es que no me mande a hacer eso porque yo soy esquizofrénico, no. Ajá. Yo sé que de pronto no entiendes esa parte, pero yo quiero que entiendas que estamos para ofrecerte el acompañamiento, estamos para ayudarte y hay muchas cosas que no se pueden negociar en este momento. Si en algún momento, Alejo, tu comportamiento mejoró tanto que nosotros vemos y nos sentimos la tranquilidad de que puedes estar en casita, no dudes que te vamos a llevar, pero ahora no es el momento. Listo, muy bien. Final. No es poner el rótulo, sino hacerlo con cariño, explicarle que es una enfermedad y que no somos culpables de tener una enfermedad. Entonces, Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Antes que todo, ¿verdad? Muchas gracias. Ha sido una charla, además de muy técnica, muy profesional, muy humana, muy espiritual. La orientación ha sido hermosa. Muchas gracias. Tenía dos preguntas. Una es con relación al tema de la detección temprana. Debido a que de todas formas es una discapacidad que hemos escuchado que va progresando, que no tiene solución, que no tiene cura y que inclusive con los medicamentos uno ve que uno se toma un medicamento para la presión y queda estable, pero acá inclusive con los medicamentos uno muchas veces ve que siguen los síntomas manifestándose. Entonces quería preguntarle cómo puede detectarse en niños, en decir tempranamente, si bien no para comenzar a medicarlos y ni para uno preocuparse, sino como para ver qué puede utilizar algunas terapias complementarias, como irlo orientando y uno irse orientando de lo que le viene a uno a futuro, qué síntomas podría uno detectar en una forma temprana. Y ahorita le hago la otra, qué pena, pues para que respondamos esto. Perfecto, entonces la primera es muy importante y en eso se está trabajando actualmente, se llaman personalidades de riesgo. Entonces la personalidad de riesgo la vamos a reconocer en el niño que de pequeño tuvo un TDAH. Si uno se da cuenta, hay muchos pacientes esquizofrénicos que de chiquitos fueron hiperactivos, fueron inatentos, tuvieron bajo rendimiento escolar, tuvieron problemas en el ajuste con sus compañeros, eran de los niños que preferían estar solos, y es por lo que yo te contaba ahorita, lo primero que empiezan a aparecer son los síntomas negativos. Entonces,
en quién yo debería hacer, no una tamización, porque tamizar es, por ejemplo, mandarte la citología o mandarte la mamografía, sino en quién debería estar pendiente, en los hijos de los pacientes con enfermedad mental, o sea, en los hijos de padres con trastorno afectivo bipolar, en los hijos de padres con esquizofrenia, yo debería estarles ofreciendo un acompañamiento. ¿Qué debería de estar buscando? Problemas en el ajuste escolar, el niño que ya me ha repetido 3 grados, el niño que realmente como que no le va bien en el estudio, estar ahí pendiente de él. El niño que tiene problemas, que es inatento o que es muy hiperactivo en el salón, que es el payasito del salón, que juega con candela, que pone sobrenombres, que golpea, que no se queda así, que está ahí en el puesto, estar pendiente de él. Y en esa fase previa que les mostré ahorita en la gráfica, los niños que empiezan a aislarse, a tener pensamientos extraños, a volverse un pensamiento mágico, el niño que empieza a dejar de relacionar con nosotros y empieza uno a que ya quiere todo en la habitación, que ya quiere todo como en la cama, estar muy pendientes de ellos, perdón. Tú decías, no para ofrecerles medicamentos, pero yo quiero que sí identifiquemos una cosa, y es un término que se llama psicosis no tratada, tiempo de psicosis no tratada. ¿Qué es ese tiempo de psicosis no tratada? Entonces lo más importante es que a ellos les hagamos vigilancia, porque cuando ellos empiezan a hacer un episodio psicótico, está alucinando, está delirante, se puso con alteraciones del comportamiento o del lenguaje, que me habla del pensamiento, empezar tratamiento rápido. Cuando yo me demoro más de 6 meses, o sea, ese niño hizo una psicosis, nadie la reconoció, nadie estaba pendiente de él. A los 17 años nadie pensó que eso que le está pasando ahorita y que habla con la Virgen y que está todo mágico y hace un altar en la casa, a todo el mundo le pareció súper normal y ese niño no recibió tratamiento a tiempo. Entonces tengo ese periodo de psicosis no tratada que empieza a hacer daño cerebral y además de eso empiezan a ser más resistentes a los tratamientos. Entonces la pregunta tuya, yo la quiero terminar empatando con eso, en que lo más importante en esos niños es la vigilancia de ellos para detectar cuándo hacen esos síntomas positivos, alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, del comportamiento, para con eso nosotros empezar tratamiento oportuno y no perdernos esa oportunidad de que el tratamiento nos ayude a conservarlo y a que no se deteriore. Porque entre más tratamientos estemos probando, más chance de que no nos... Bien, gracias. Y la otra pregunta era que ahora que usted está hablando de los factores de riesgo, lo miraba y veo que hay unos que sí, digamos, podrían evitarse, hay otros que sí es inevitable, como es el de la herencia, ¿cierto? Pero por ejemplo el de consumo de sustancias, el de padres mayores de 45 años, el de traumas en todos los ámbitos, pues mucho de eso se estaría curando con el tema de educación, pues el tema de prevención, de educar a las personas, por ejemplo a los hombres en que traen ese riesgo si van a tener familia después de esta edad, a seguir trabajando lo que se ha venido trabajando, demostrar la importancia del no consumo de medicamentos, entonces, de drogas alucinógenas. Entonces, realmente, pues, de esto se podría concluir con que sí hay algunos factores que es muy difícil prevenirlos. Lo chévere de la pregunta es que nos vuelve a hacer la analogía que desde el principio les hice con enfermedades crónicas. Nosotros tenemos un riesgo latente de un cáncer. Por ejemplo, digamos que en mi familia todos tienen cáncer de colon. Y yo además de tener el factor de riesgo familiar, yo no como buena fruta, yo no hago deporte, yo me alimento a base de harinas, yo me mantengo sentado y aparte de eso no voy a tiempo al baño, tengo mayor riesgo de que ese cáncer se exprese. ¿Sí me entienden? Entonces pasa lo mismo. Hay unos factores que son no modificables y no se van a modificar. Y uno se encuentra mucho en la consulta que pacienticos muy jóvenes hacen esquizofrenia. Entonces la pregunta que le queda a uno es, ¿era el tiempo en que se iba a activar esa esquizofrenia o será que si ese paciente no hubiera consumido hasta ni nunca se hubiera expresado la esquizofrenia? Entonces se de cuenta como una cosita un cestico. Entonces vos le metes la herencia familiar, le metes por allá que tuvo una depresión la mamá, le metes otra cosa y está ahí rozando.
pero llegas y le metes sustancias y se te desborda, y entonces aparece la psicosis. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo contigo, si impactamos en los factores modificables, podemos impactar en el desarrollo de la enfermedad, pero es una variable que pudiéramos llegar a considerar. Doctor Jesús David, muchísimas gracias por el tema tan importantísimo, por todas estas dudas que nos aclaró. Lógicamente no se agotan pues en un espacio como estos. Esperamos volverlo a tener con nosotros. Muchísimas gracias. María, gracias a ti, si me invitan con mucho gusto, felicitarlos nuevamente. Me parece que más de esas asociaciones, ojalá tuviéramos la asociación de trastorno afectivo bipolar, la asociación de depresión, realmente es en estos grupos donde se pueden formar, donde podemos resolver dudas y donde podemos acompañarnos, porque la experiencia de todos suma. Entonces, felicitarlos y agradecerles por el espacio a ustedes. Jesús, y este también es un espacio para ti que estás en formación de psiquiatría, para que sepas que existen estas asociaciones, de que hay formas de que las personas se puedan reunir en todo a este tema y puedan conversar. Entonces me parece importante que estés aquí y muchas gracias de verdad por el tema. Perfecto, gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Doctor, gracias. A las familias les contamos que tenemos unos informes importantes para darles, así que no se desconecten todavía. Josefina tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, la verdad que muy fascinados, el doctor fue súper bien y creo que lo volvemos a tener. De nuevo, muchas gracias a todos. Les cuento que vamos a arrancar, tenemos un lanzamiento hoy, ustedes están en la primicia. Luis, ¿me ayudas por favor con la presentación? Tienen la primicia porque nosotros diarios estamos pensando qué más hacemos para que nuestros familiares, nuestros amigos estén bien, igual que nosotros. Entonces, vamos a empezar con un programa que va a ser, esperamos que les guste tanto como a nosotros los que estamos metidos acá. El programa se llama El Conversadero, pero a ver qué pasó. Bueno, entonces la idea es ¿cuál? Que en el conversadero que lo vamos a, todos los días ustedes saben que todos los días tenemos distintas actividades. Los lunes la idea es hacerlo entre las 4 y las 5:30 de la tarde. Les vamos a estar anunciando qué vamos a hacer en el conversadero. Allá va. Entonces en el conversadero la idea es que conversemos, charlemos y compartamos experiencias y sentimientos personales. Significa que nos vamos a reunir y como si lo que llamamos un grupo de ayuda mutua, en el que tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conversamos de las diferentes actividades, va a ser más fácil cuando somos capaces de descargarnos y de compartirlo con nuestra compañera. Si yo tengo una situación, Silvia la tiene y entre las dos la hablamos, de pronto no es que ya vamos a solucionarla, pero vamos a encontrar distintos mecanismos. Entonces queremos invitarlo. Ahí está pues la invitación. De todas formas se los vamos a pasar por el WhatsApp. Vamos a iniciar el lunes. No, seguramente algunas veces estaremos juntos y otros no, pero siempre vamos a estar ahí para que nos encontremos. Y como les digo, hay cada uno con el cafecito en la casa, nos lo tomamos y conversamos. Entonces el lunes de 4 a 5:30 los esperamos en el conversadero de Asanaf. Muchas gracias, Josefina. La compañera Aurora también tiene un tema importantísimo para nosotros. Aurora. Sí, señora. Presente. Luis Fernando, ¿me puedes quitar eso para poder hacer una presentación? Asanafe, pues ya sabemos que es una institución en este momento que está siendo reconocida en varias partes y nos llegó un proyecto de la Universidad Bolivariana. Es un proyecto que justamente tiene que ver como con lo que estaba diciendo el doctor ahorita, y es sobre el periodo de las psicosis no tratadas desde la perspectiva de las vivencias y las voces de la familia, más o menos, porque la gente acude tarde a la atención en psiquiatría. Entonces, esto es la Universidad Bolivariana, la Maestría de Trabajo Social. Nos
se preguntan que qué factores hay en la familia que de pronto hace que uno no lleve a su familiar o la misma persona con este diagnóstico a una atención y a un tratamiento. Entonces ellos piensan que hay varias razones. Una puede ser el sistema de salud, ¿cierto? Que hace que uno no llegue al tratamiento, pues todos sabemos muchas cosas de esas. Otro, el problema del estigma, y otras como lo que uno piensa, que esto puede ser una brujería, una maldad, eso no se puede contar. O la negación, Aurora, que uno siempre dice, no, ¿cómo hace eso? No nos puede estar pasando. Esas creencias, o eso no existe, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ellos van a hacer una revisión documental de qué tanto hay escrito sobre este tema, de por qué la gente no acude lo más pronto a un tratamiento, y van a hacer unas entrevistas semiestructuradas. Esas entrevistas son de forma oral, es personalizada, uno cuenta sus experiencias, las creencias que uno tiene, y eso es expresado en sus propias palabras, ¿cierto? ¿Quiénes pueden estar en cuáles son los criterios que ellos dicen? Pues que tengan disponibilidad de tiempo para compartir la experiencia, ser mayores de 18 años, tener un familiar con diagnóstico de esquizofrenia, haber residido con esa persona o vivir, ¿cierto? Y que de pronto haya tenido retrasos en la búsqueda de los profesionales de la salud para manejar este tema. ¿Cierto? Ellos dicen que, pues bueno, entonces ASANAFE fue invitada como a colaborar en esta investigación. Nosotros revisamos el proyecto, toda la junta, y consideramos que la investigación tiene unas consideraciones éticas, tiene un comité de ética de la Universidad Bolivariana que revisa ese trabajo, hay consentimientos informados, no tiene ningún riesgo, pues, de que se pueda morir uno, pues, no tipo de esos riesgos. Es un aporte que podemos hacer a nivel académico y siempre no puede ser eso más. No puede estar pasando. Públicas. ¿Cómo? Bueno, y entre otras cosas, la invitación está abierta. Si queremos participar, chévere, los llamarán. Los que no quieran participar, no pasa nada, siempre es como un aporte que queremos hacer, pero pensamos que para ASANAFE es una oportunidad de ser reconocida como asociación y también aportar a la academia desde lo que nosotros sabemos y todos los que ustedes saben. Entonces esa es como contarles que es una investigación que posiblemente los pueden llamar y se van a identificar como los de la Bolivariana con esta investigación. Si ustedes quieren colaborar, sí, si no, no pasa nada. ¿Listo? Sí, yo quiero colaborar. Bueno. Bueno, a todos muchísimas gracias y los esperamos. Ahora, discúlpame, ¿tiene en cuenta también yo quiero para colaborar? Claro que sí. Que me tiene en cuenta para colaborar. Bueno. Listo, Margarita, claro que sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? Agradecerles a todas ustedes que son unas hermosas mujeres con este trabajo tan hermoso que están haciendo, hombre, y en esta virtualidad tan especial, porque el hecho de no tenernos que desplazar nos permite también estar aquí y bueno, participar de este aprendizaje tan tremendo que cada día uno aprende mucho más. Muchísimas gracias a ustedes, todas las organizadoras, a José, a Diana, a ti, a María. Muchas gracias por todo y por el apoyo. No, muchas gracias a ustedes también por participar. Gracias. Recuerden que ahora somos todos, ¿no? Sí, es nuestra razón de ser, sí. Sí, Perdón, un minutico, María. Realmente, Lucy, te cuento que entre las cosas que analizamos es el poder conversar. Recuerda cuando me reuní con tu mamá y con vos, cómo conversamos de bueno, y nos sentamos en un parque, se nos acerca alguien y nos dice, qué rico yo poder conversar con alguien como ustedes están conversando. Entonces, a raíz de eso dijimos, no, hay que hacer porque realmente ahora somos todos, entonces tenemos que colaborarnos y estar. Entonces, por lo los esperamos en el conversadero. Muy bacana esa iniciativa, ojalá que todo el mundo sea muchísimo valiosos en todo. Vaya. El conversadero también será por Meet, será por Meet o por Zoom. Sí, por mí, claro que sí. Por fin, y hoy además comiéndonos, óigame, y hoy además aquí con la tortica doña Inés, que es muy buena, que nos va a dar una clase. Pero es de verdad que aquí tomamos Realmente, Josefina, es un espacio, el conversadero es un espacio que lo necesitamos todos. Así muchos no lo hayan expresado,
La verdad que con esto de pandemia y el encierro que hemos tenido, todos estamos necesitando con quién hablar, desahogarnos. Entonces, bienvenido ese nuevo programa, ese nuevo espacio de Asanafe, porque como estaban diciendo ustedes, ahora somos todos. Entonces, los esperamos en todos los programas de Asanafe y dentro de un mes igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, pues. Que estén muy bien, qué rico, gracias por estar acá. Muchas gracias, un abrazo para todos. Hasta luego. Felicidades a todas. Feliz fin de semana, gracias. Gracias, Silvia. A todas. Lo mismo digo para todas, muchas gracias y muchas gracias por poder participar. Chao. Chao. Gracias, Margarita. Bueno, A ustedes. gracias, Margarita. Ok. Recuerden, y después lo pueden ver en YouTube, entonces síganos para que podamos reunirnos y ver ahí cada belleza. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao.